la ED Suma KICSLAC, promoviendo la escalabilidad e innovaciones educativas en Latinoamérica y el Caribe, que se inscribe en el contexto de nuestro laboratorio de innovación. Mi nombre es Maciel Morales Aceitón, soy investigadora de KICSLAC y voy a estar el día de hoy facilitando este espacio. Agradecemos que hayan aceptado esta invitación y estamos empezando en pocos minutos. En la lógica de fortalecer el multiculturalismo, hemos pedido a los y las expertas y expositores del día de hoy que hablen en su lengua materna, tomando en cuenta la diversidad de público que hay, que hoy nos acompaña desde toda la región de América Latina, el Caribe y también de otras regiones. Entonces ustedes encontrarán abajo de su pantalla el link para la interpretación en inglés, francés y español. También les recordamos que esta sesión será grabada. Quisiera además recordarle al público que nos escucha que pueden presentarse poniendo su nombre, su país y su institución en el chat de Zoom. Y también los invitamos a escribir sus preguntas y observaciones. Para comenzar este evento, quisiera contarles muy brevemente que este webinar se inscribe dentro de LabEd, que es el laboratorio de innovación que tiene como propósito dar respuesta a las problemáticas prioritarias y de justicia educativa de los sistemas nacionales de los países KICSLAC. ¿Pero de qué manera? Mediante la búsqueda, identificación, apoyo y difusión de innovaciones educativas promisorias con alto potencial de impacto. En la segunda convocatoria, recibimos 25 candidaturas. Tuvimos representación de 10 países KICSLAC y se reconocieron 4 iniciativas que son parte hoy día de la ED, que están hoy presentes, así que las saludamos y las felicitamos nuevamente. Estas 4 iniciativas recibieron apoyo monetario, acompañamiento constante de la parte de Suma, de KICSLAC, y la conformación de un comité de seguimiento. Este comité está compuesto por representantes de los ministerios de educación y de la academia. También aprovecho el espacio para agradecer a los y las integrantes de estos comités por su apoyo y por su compromiso constante con las iniciativas que hoy están en este laboratorio. En este contexto de LabEd se propusieron 2 webinars y talleres. El primero sobre teoría de cambio, que ya se realizó, y hoy estamos realizando el segundo webinar sobre escalabilidad. Dado el contexto regional en el cual trabajamos, y pensando en las iniciativas que son promisorias y pueden tener un impacto considerable en nuestros estudiantes, nos parece fundamental reflexionar y dialogar en torno a la necesidad de hacer escalables los proyectos y cómo poder llevarlos a cabo en la región. Nuevamente quiero agradecer a los asistentes de este evento, a los ponentes, a toda la gente que nos acompaña, y comentarles entonces que en primer momento tendremos el agrado de escuchar a Javier González, quien es director de Suma y profesor afiliado de la Universidad de Cambridge, y a Brad Olsen de Brookings Institute. Para comenzar entonces me gustaría presentar a Javier González. Como dije, es director de Suma. Javier es PhD en Desarrollo Económico y Social de la Universidad de Cambridge y profesor afiliado del Centro de Estudios de la misma universidad. Es licenciado y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Economista especializado en educación, desigualdad, movilidad social, innovación y desarrollo. Javier, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar hoy día y por favor, adelante. ¿Aló? Ahí sí. Perfecto. ¿Se ve mi PPT? Se ve, pero no grande. ¿Ahí se ve Ahí mejor? está, perfecto. Perfecto. Está. Ahí ¿En sí. modo presentador o en modo...? Está en modo presentación, está bien. Está bien, perfecto. Muchas gracias, Maciel. Muchas gracias a todos y todas que nos acompañan hoy día. Para nosotros es tremendamente importante este evento, esta temática en realidad, que tiene que ver con un trabajo muy importante que hacemos desde Suma y obviamente desde el Hub KICSLAC, que de alguna manera lo que busca es bueno, mejorar nuestro sistema de educación.
hacerlos más equitativos, ¿no es cierto?, más inclusivos, de mejor calidad, a través de la innovación, a través de la búsqueda de nuevas soluciones, ¿no es cierto?, nuevas formas de organizar nuestros sistemas, nuestra pedagogía, de nuevas formas de transformar nuestro núcleo pedagógico para dar respuesta a los desafíos que nos plantea la sociedad actual. Dentro de estos temas, por supuesto, está el LabEd, que es esta iniciativa, como se decía, que ha recibido mucho interés en la región. En años anteriores también lo hemos hecho en Sudamérica, este año, o sea, el año pasado más enfocado en Centroamérica y el Caribe, y que busca dar un escenario, voz, visibilidad, y también generar cierta capacidad a grupos que están trabajando desde el terreno en temáticas tremendamente importantes, ¿no es cierto?, para nuestra región, como es obviamente la educación, y como digo, desde el terreno, ¿no? No solamente políticas desde arriba, sino que cómo esas políticas pueden transformarse, o sea, esos programas, esas iniciativas pueden transformarse en políticas. Y por lo tanto, por supuesto, entonces, la pregunta sobre cómo escalar estas iniciativas nos parece tremendamente importante, ¿ya? Quisiera muy brevemente, en los pocos minutos que tenemos y que tengo, plantear el desafío que es el escalar para incluir, ¿ya? No es escalar por escalar, sino que es un escalar para incluir. ¿Y por qué esto es importante? Porque en nuestra sociedad latinoamericana y caribeña sabemos que nosotros la desigualdad es uno de nuestros mayores dolores y heridas históricas de nuestra región, y que por lo tanto en cada acción que hacemos en educación, en política pública en general, y esto incluye por supuesto procesos de escalamiento, debemos tener principalmente una visión sobre la inclusión, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de escalamiento, ¿de qué hablamos? Y aquí van a haber distintos actores que van por supuesto, ahondar más y probablemente proveer distintos marcos, pero estamos hablando de alguna manera de uno busca escalar para amplificar el impacto, para generar transformaciones más integrales, más profundas, más duraderas en el tiempo, para institucionalizar cambios. Y estos escalamientos pueden venir de distintos ámbitos, ¿no? No es solamente desde una política de Estado, ¿no es cierto? Brookings en algunas publicaciones muy bien anotado que una de las mejores, bueno, escalamiento ha sido el sistema escolar como un todo, ¿no? Desde el siglo XIX se ha venido escalando el sistema, las escuelas públicas, ¿no es cierto? Pero uno podría remontar más allá, antes, ¿no es cierto? Los escandinavos y en las religiones más de corte protestante, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Suecia ya gran parte de la población sabía leer. ¿Por qué? Por temas culturales, ¿no es cierto? Se escaló la lectura, uno podría decir, a partir de la obligación de que todo adulto supiera leer la Biblia, ¿no? Tenía que ser capaz de leer la Biblia por sí mismo, y esto era un escalamiento que era verificado, digamos, por parte, digamos, de la religión, de la organización religiosa, ¿no es cierto?, protestante, en que se iba a las casas de los adultos a ver si esos adultos podían leer la Biblia o no, ¿no? Lo que quiero decir es que estos escalamientos, y eso escaló, si ustedes quieren, la capacidad del aprendizaje de la lectura y de la autonomía, ¿no es cierto?, en el aprendizaje, en el caso de la lectura, por un tema religioso, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas fuentes de por qué ocurren estos escalamientos en la historia, y hoy día, quién sabe, estamos en un momento que se está buscando generar una especie de ciencia del escalamiento, ¿no? Y por lo tanto, bueno, como digo, esta ciencia de cómo generar mayor impacto y mayores transformaciones. En el core, ¿no es cierto?, en el corazón de esto, entonces, hay dos conceptos que son clave a tener en cuenta cuando estamos pensando en temas de escalamiento, que uno es el de eficacia, ¿no? Es la capacidad de, bueno, de lograr aquel objetivo que se está planteando, y por lo tanto hace que esto valga la pena escalarlo, ¿no? Es una primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿no es cierto? ¿Soluciona esto un problema colectivo?
¿tiene esa eficacia, esa capacidad de generar ese impacto que se busca, ese resultado que se busca? O sea, la primera pregunta, obviamente, antes de siquiera plantearse escalar, ¿no? Como una condición. Y la segunda es si es eficiente esa solución, ¿no? Obviamente, pues conseguir un resultado, pero un costo tan alto, y un costo no necesariamente monetario, y aquí me pido 2 minutos, digamos, de lo que trae la ciencia política, ¿no? Y que tiene que ver con cómo estos escalamientos pueden ser ineficientes desde el punto de vista del costo transaccional o de transicional también que se habla, en términos de los problemas políticos y conflictos políticos que puede traer un escalamiento, ¿ya? Puede ser nuevamente problemas religiosos, entre etnias o de otro tipo. Por lo tanto, la solución que quiere ser escalada tiene que ser eficaz, pero también tiene que ser eficiente en términos de sus costos, no solamente costos directos de lo que significa la operación de un programa, sino que eficiente en el sentido también de que esa transformación que se busca generar sea aceptada a un bajo costo de transición, ¿ya? De pasar del punto A al punto B, donde el B es esa nueva transformación, esa nueva escala. Y en ese sentido, claro, al menos, y uno puede pensar en distintos tipos de escalamiento, pero creo que al menos uno debería pensar en 2, ¿ya? Entendiendo que hay otros, hay funcionales, hay distintos organizacionales, en fin, hay distintos tipos de escalamientos, pero creo que lo más recurrente, o al menos uno debería tener en cuenta, es aquellos que son horizontales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con replicar un modelo, por ejemplo, de una escuela a otras escuelas, y otras que tienen que ver con esta lógica de escalamiento vertical, ¿no? Que puede ser un bottom-up, como se dice en inglés, ¿no es cierto?, de alguna manera de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿no? Es como se profundiza esta política o este programa en el país. Ahora, creo que hay algo que es bien importante, que me gustaría hacer una distinción entre aquello que es programático y aquello que es institucional. Hay un supuesto, de alguna manera, cuando hablamos de escalamiento, de ver al Estado como una especie de proveedor de programas, ¿ya? Cuando en realidad, por supuesto, que el Estado también es un punto de encuentro y canalización de distintos intereses, ¿no es cierto?, de la sociedad, y por lo tanto también es, de alguna manera, el que da un marco, las reglas del juego, y establece esas reglas a través de, bueno, el Estado, a través de sus 3 poderes, de convivencia, de cómo convivimos, ya sea a nivel macro o en un sistema escolar, ¿ya? El sistema escolar es público o es privado, quiénes pueden acceder al sistema de educación, si es gratis o pagado, cuáles son los requisitos para avanzar en él, qué gana el que gana el ingreso a la educación superior, bueno, en fin. Entonces, hay todas unas reglas del juego. Y cuando hablamos de escalamiento, a veces pensamos en un programa, y ese programa es como una forma, una práctica, y esa práctica se amplifica, ¿no? Y me parece que es importante pensar cuando pensamos en escalamiento, el cambios que son institucionales, que eso realmente se habla menos cuando hablamos de escalamiento. Y que tiene que ver con grandes cambios legales o culturales que se pueden generar en un país a través del cambio de sus reglas del juego. Y por lo tanto uno puede pensar en que, por ejemplo, se cambien ciertas reglas o ciertos marcos legales en ciertos estados, por ejemplo, en países federales, o en ciertas regiones, y que después comienzan a generarse otro tipo de institucionalidades. Entonces, lo que quiero decir simplemente es como cuestionar esta lógica del programa piloto que se expande. Porque el escalamiento puede ser otro tipo de cosas también. Puede ser un marco regulatorio que expande de un territorio a otro, de un país a otro, que estamos hablando aquí en un contexto regional, por ejemplo. Y en ese sentido me parece, y nos parece de suma, que la importancia de la institucionalización de los cambios. Y no basta con escalar en el sentido de simplemente replicar una iniciativa y dejarla en el aire, sino que lo interesante es cómo eso se institucionaliza en el país. Y dado que estamos hablando de la educación, y la educación es un derecho humano, y por ende el principal actor garante de ese derecho humano es el Estado, es por ende clave reconocer el rol clave del Estado en la innovación y el escalamiento de las innovaciones educativas. Y por eso cuando, por ejemplo, Brookings habla del escalamiento de la escuela como tecnología, ¿no es cierto?, de educación, bueno, lo hace de la mano de países que en el siglo XIX apostaron por la educación pública, ¿ya?
Es el Estado el que ha hecho los mayores escalamientos, en realidad, de la historia humana, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta las barreras de escalamiento que existen en la sociedad, que no es solamente, generalmente pensamos que el escalamiento es porque a alguien falta financiamiento o porque la idea era mala. No, la idea puede ser tremendamente buena, la solución colectiva puede ser muy buena, técnicamente eficaz y eficiente, pero puede ser que genere resquemores políticos e ideológicos, puede ser que genere resquemores, digamos, o problemas económicos, digamos, en el sentido que requiera más recursos, culturales, ¿no es cierto?, o técnicos, que básicamente no hay la capacidad técnica del país para poder hacer esos escalamientos. Entonces, creo que es importante para todos nuestros innovadores del LabEd tener en cuenta estas barreras de escalamiento, que no tienen que ver necesariamente con que mi idea no era lo suficientemente buena y por eso no hubo un take-up, sino que, o sea, un apoyo a su escalamiento, sino que de alguna manera tiene que ver con el hecho de que simplemente hay otras barreras que hay que explorar, que tienen que ver, como digo, con las otras incidencias políticas, económicas, culturales, técnicas, en fin. Por tema de tiempo me voy quedando un poco por acá. Simplemente quisiera hacer como muy brevemente un punto de la importancia de esto del escalar para incluir. El escalar a veces se puede ver como un ámbito de sistematización estandarizada, y quisiera decir que el punto que quiero poner hoy es simplemente decir que el escalamiento implica el reconocimiento, la valoración y principalmente la construcción sobre la diversidad, ¿ya? Por lo tanto, un proceso de escalamiento no implica la estandarización, digamos, sistemática de una práctica, sino que no es contradictorio con un proceso que escala en la medida que también, y el éxito de hecho incluso, de eso está en el hecho de que a medida que escala, ya sea horizontal, vertical, funcionalmente, en fin, organizacionalmente u otras formas, lo hace incluyendo y reconociendo los distintos contextos. Y como digo, cuando digo incluyendo, uso, bueno, esta definición que desde Suma y UNESCO hemos creado, que está en el Chem Report, que tiene del año 2020 para América Latina, que tiene que ver con este tema de reconocer, valorar y construir sobre las diferencias. Simplemente decir eso, que básicamente creo que es clave tener en un mundo que a veces, claro, todo este tema de la innovación se ve muy desde el punto de vista del financista, desde el seminario y las redes sociales y todos estos temas muy, digamos, mediáticos, y nos olvidamos que en realidad el éxito del escalamiento radica en si que fuimos o no capaces de entender el problema real que queremos solucionar. En la medida que seamos capaces de interpretar el problema de nuestra sociedad, que mucho tienen que ver, por eso digo, con el problema de la inclusión y la desigualdad, probablemente el escalamiento se va a hacer más fácil, porque de alguna manera significa que nuestra innovación va a estar seguramente mucho más unida, aterrizada, arraigada en problemas reales y no en una agenda impuesta o modas a veces que pueden venir de otras regiones del mundo, y uno dice, oye, mire, interesante, podríamos escalar lo mismo que se está escalando en Alemania, ¿no? Bueno, porque ni Guatemala, ni Chile, ni Argentina, ni Haití son Alemania, para bien y para mal, en sus cosas buenas y malas, son distintos, y por lo tanto solo podemos escalar en la medida que entendamos realmente el problema que queremos solucionar en nuestro contexto. Así que muchas gracias y como digo, espero que tengamos una muy buena jornada. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Me quedo con varios puntos interesantes que comentaste, pero sobre todo el escalar para incluir, creo que es realmente fundamental y también siento que es una parte como del corazón de LabEd, que trabajamos por eso, por la justicia educativa y por precisamente incluir. También es muy interesante el pensar por qué escalar, ¿no? No el escalar por escalar, sino cuál es el fin último de ese escalamiento, tener muy presente las barreras de ese escalamiento que estamos haciendo, las incidencias que tienen, y también esto de entender el problema real del que estamos trabajando. O sea, eso es fundamental para realmente poder hacer un proyecto que tenga un impacto en el sentido de poder realmente mejorar de alguna manera
no los sistemas educativos de la región. Así que agradecemos mucho tu intervención. También nuevamente reconocemos a las 4 iniciativas que son parte de la ED, que precisamente trabajan por esto, por la justicia educativa y por tener mejores resultados en los sistemas educativos, resultados, la palabra amplia, ¿no?, del término. Quisiera recordarles también que pueden escribir, por favor, sus preguntas, sus comentarios, observaciones en el chat y que vamos a tratar de leerlas en el espacio de preguntas. Ahora quisiera presentar a nuestro próximo ponente, que es Brad Olsen, quien es doctor en educación de la Universidad de California y máster en educación de Harvard. Sus investigaciones se centran en el desarrollo profesional docente, reforma escolar, educación comparada global y métodos de investigación cualitativa. Es investigador principal del Centro para la Educación Universal en el Programa de Economía Global y Desarrollo de la Brookings Institute, en donde su trabajo se focaliza en la investigación y las políticas en torno a la ampliación de las innovaciones educativas para la mejora sistémica en los países de ingreso bajo y medios bajos de todo el mundo. La presentación de Brad el día de hoy se titula Lecciones para escalar innovaciones en países en desarrollo. Adelante, Brad, y muchas gracias. Thank you, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría hablar español, así que como no lo hablo, hablaré inglés. Estoy contento de estar aquí. Quiero agradecer a Latinoamérica y al Caribe, a este grupo y a Suma. Este es un placer para mí. Yo soy Brad Olsen. Trabajo en una institución donde trabajo en un proyecto que se llama ROSI. ROSI tiene que ver con investigación, el impacto de la innovación en la educación. Y esto es parte de la iniciativa KICS, que ustedes ya conocen bastante bien. Por lo tanto, quiero agradecer a este Centro de Innovación por el apoyo y la creación del KICS. Lo que quiero hacer por algunos minutos es hablar respecto a qué significa escalar en la innovación para la educación. Aprecio mucho lo que el doctor González mencionó y por qué escalar es tan importante, y quiero construir, en base a lo que él ha dicho, para esa forma de definir cómo pensamos en el escalamiento dentro del trabajo que hacemos en ROSI y en KICS. Y luego hablaré cómo deberíamos pensar en el escalamiento desde el comienzo del proceso de diseño y desarrollo de la innovación. La pregunta aquí, ¿qué quiere decir escalar? A menudo el escalamiento mayor, expandir algo, la cobertura de algo. Y a veces eso es real, pero no siempre. Cuando hablamos de escalamiento, estamos hablando de cómo podemos incrustar una innovación promisoria para que sea parte de una práctica diaria, parte del sistema diario en la educación, para mejorar la vida de los niños, las familias y de las comunidades. Eso tiene que ver con escalar para tener un impacto y escalar para la igualdad, la equidad. Entonces, en ROSI definimos el escalamiento como una serie de enfoques que amplían y profundizan el impacto y conducen a mejoras duraderas en la vida de las personas. Esta es la idea de que si esto se hace bien, la innovación va a estar incrustada en el uso diario. Por lo tanto, impacta todo el sistema y se convierte en un nuevo elemento, una nueva normalidad para las personas que están comprometidas aquí. En KICS y ROSE dicen que el escalamiento tiene 5 principios fundamentales. El primero es que el escalamiento no es algo lineal. Se entendía mal el escalamiento y que se trataba de simplemente desplegar algo y se partía y avanzaba solo. Y ese era un proceso técnico, que era algo racional solamente y que era un movimiento lineal y hacia adelante. Y eso no es real. De hecho, es un proceso no lineal y complejo. El escalamiento y la ruta del escalamiento puede avanzar en una dirección y luego puede girar a otra dirección. A veces incluso podría estar unos pasos adelantado y después podría retroceder. A veces el escalamiento tiene que hacer una pausa, quizás porque ha habido una nueva administración que ingresa y comienza a hacer cosas de nuevo y hasta cierto punto vuelve a
empezar cosas que ya he iniciado. Por lo tanto, el proceso de escalamiento no se debe entender como algo lineal o puramente técnico. En segundo lugar, no solamente se trata de la cobertura, no solamente de la expansión. Vemos que el escalamiento tiene que crear un impacto duradero para mejorar la vida de las personas. El tercer componente está relacionado con entender el escalamiento como algo integrado con la transformación de los sistemas. La educación es un sistema gigante y tiene una gran cantidad de partes que son movibles y hay una gran cantidad de interacción entre estas partes y esto crea las condiciones para la educación. Por lo tanto, al prometer innovación, tiene que escalarse en donde se escala dentro del sistema de educación, de tal manera que en muchos casos adjunte al sistema una gran cantidad de elementos que cambian y mejoren la forma en que el sistema funciona actualmente. La educación y la innovación puede fortalecerse un sistema, puede hacer que un sistema sea más eficiente o puede hasta cierto punto transformar y alterar el sistema. Por cuarto elemento, el contexto importa. Es incorrecto pensar que en este lugar la innovación solamente trabaja en un elemento, en un lugar, y que si trabaja en un lugar se puede llevar a otro lugar y que va a trabajar igual de bien. De hecho, las condiciones de cada un contexto van a cambiar y se van a adaptar a la forma en que la innovación se utiliza y por lo tanto tiene éxito. Por lo tanto, el trabajo del escalamiento en la innovación requiere una contextualización de la innovación para esa forma utilizarse dentro de esas características únicas del contexto particular que se tiene en mente. Lo llamamos contextualización. Después profundizaré, pero es muy importante este punto. Y por último, no hay una respuesta mágica, una receta mágica, una bala de plata para hacer el escalamiento. No es que haya solamente un modelo y solamente hay que seguirlo, sino que más bien es algo complejo. Requiere principios, adaptación, décadas de historia, en distintos casos, investigación y a veces también hay mucho de ensayo-error a medida que uno comienza a escalar de forma exitosa en la innovación. McLean y Gagarin hablan del escalamiento de una forma metafórica, como si fuera un manzano. Hay un escalamiento vertical, tal como dice el doctor González, se trata de construir la innovación hacia arriba, hacerla crecer a un nivel mayor dentro del sistema. Eso podría ser o puede incluir esto a nivel de gubernamental. Lo profundizaremos. O podría, en este caso, integrarse en dimensiones más profundas. Si tuviéramos un manzano, podríamos pensar en crear un manzano aún más grande, que produzca, por supuesto, más manzanas. Una segunda forma de pensar en el escalamiento es un escalamiento horizontal. La idea aquí es expandir el efecto y el impacto de la innovación. Por lo tanto, eso podría tener que ver con plantar más manzanos para tener más fruta. Y también está la noción del escalamiento más profundo. Y eso podría significar la habilidad de crear un mejor manzano que produzca mejores o más frutas. Hay tres distintas formas entonces de lograr un impacto en el escalamiento. Siguiente lámina. Por lo tanto, podríamos pensar en cuatro caminos para hacer el escalamiento. La ruta horizontal, que crea en este caso y que afecta a más personas y a más lugares, con la innovación. El escalamiento vertical se construye hacia arriba, dentro del marco político del lugar. Cuando se promete la innovación desde fuera del gobierno, se escala de manera vertical hacia el sistema gubernamental. Eso se llama una institucionalización y lo vamos a hablar después. Una tercera ruta para escalar es a nivel organizacional, en donde el escalamiento de la innovación fortalece la capacidad del sistema o de la organización para que haga bien su trabajo. Y en cuarto lugar, hablamos de el escalamiento funcional, en donde la habilidad del escalamiento y de prometer innovación ofrece más actividades y más oportunidades para tener éxito dentro de un sistema o dentro de una organización. Siguiente lámina. Aquí tenemos, MSI habla del proceso del escalamiento en lo que respecta a tres etapas. La primera etapa, que utilizan aquí la metáfora de este fruto, es desarrollar un plan de escalamiento. Y esto tiene que ver con crear una idea de cómo el escalamiento y la innovación van a funcionar. De lo que vamos a hablar en un momento es que es
muy importante, cada vez más importante, pensar en el escalamiento desde el comienzo. Desde el punto en que pensamos en la innovación, tenemos que pensar cómo diseñar y desarrollar la innovación. Ese es el momento en que comenzamos a pensar en el escalamiento, no después de que la innovación se ha diseñado y se ha desarrollado y si hasta cierto punto se ha implementado, porque luego es otro tipo de innovación que se requiere. El escalamiento debe concebirse al comienzo y de esa forma tiene mejor posibilidad de escalarse con éxito. El segundo punto, si la primera parte, en este caso, es este frutito, el segundo elemento es la raíz. La raíz tiene que ver con crear las precondiciones para el escalamiento, asegurarse de que exista un entorno que permita, en el contexto más largo, este avance, que completa a los distintos campeones y socios. Hay que asegurarse que los contextos políticos sean los que se requieren. Hay que identificar ventanas de oportunidades, pensar en el financiamiento, pensar en la estructura del escalamiento y este proceso, y también en el equipo de escalamiento. Y en tercer lugar, y recién ahí comienza a producirse el escalamiento per se. Por lo tanto, uno podría pensar en estos tres elementos, estas tres etapas. Otra forma de pensar en el escalamiento, siguiente lámina, viene de la alianza por la innovación. Aquí se dice que hay 7 pasos dentro del proceso. No voy a entrar tanto en detalle. Y quiero llamar la atención a estos círculos que están atrás para recordarnos que no necesariamente esto es algo lineal. Se entiende entonces, y es bueno pensar que hay etapas en el proceso de escalamiento. Siguiente lámina. El Centro de Educación aquí en Brooklyn estuvo muy interesado en hacer una investigación de caso de forma retrospectiva de una gran cantidad de iniciativas de escalamiento que habían funcionado. Y lo que hicieron fue ver por qué funcionaron. Y al hacerlo, crearon un estudio de 14 distintos ingredientes claves que al parecer contribuyen al ampliar el aprendizaje y la calidad del escalamiento. Está el documento aquí, está en la página web. Si gustan, está en inglés, francés y también en español para que lo vean. Aquí hay 14 principios, prácticas, que podríamos pensar como elementos fundamentales que hasta cierto punto logran el escalamiento. No tengo tiempo para verlos todos en detalle, pero hay un par de elementos que me gustaría destacar. Siguiente lámina. Hay que enamorarse con el problema, no con la solución. Es muy fácil concentrarse en la innovación y luego buscar algún tipo de problema que se pueda resolver con esto, pero lo real aquí es que el foco de esto debe ser cuál es el problema profundo que existe en el lugar en particular que uno trata, en este caso, de abordar. Y una vez que uno sabe cuál es el problema, pregúntese, ¿por qué existe ese problema? ¿Por qué está presente? Y luego, cuando tenga una respuesta para que yo pregúntese, ¿por qué estas condiciones existen? Y luego pregúntese, ¿por qué? Una y otra vez, o pregúntese esto una y otra vez. De esa forma va a ser las preguntas de por qué. Haga esta pregunta por qué 5 veces. Esa va a ser prácticamente una obsesión que lo va a mantener despierto de noche. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Y cuáles son los elementos que están más abajo del problema que pueden ser abordados por la innovación que estamos tratando de generar? Siguiente lámina. Tal como dije, es muy importante planificar para el escalamiento desde el comienzo. Hay que pensar desde el comienzo qué significa escalar esto, porque de esta forma el escalamiento y su proceso se construye en el diseño y el desarrollo de la innovación propiamente tal. Tenemos esta imagen de un auto que tiene quizás muchas ruedas y muchas luces y es un poco brillante, ¿no? Y a lo mejor un poco elegante, muy elegante. Lo que trata de sugerir entonces es que si usted tiene dos complejidades de innovación, va a ser difícil escalarlo. Si es algo simple, la innovación simple, tienen un núcleo que es muy importante y que va a escalarse con mayor facilidad, porque se pueden adaptar, se pueden adueñar y pueden utilizarse por otras personas a lo largo del tiempo. Y esto significa entonces que es mejor tener un 100% de escalamiento de solamente 70% de la innovación, en vez de no ser capaz de escalar algo en un 100% de la innovación. En otras palabras, podría tener que sacrificar o dejar ir parte de la innovación de tal manera que el núcleo pueda perdurar. Y la innovación podría ser una idea tan solo. Y el escalamiento es el contenedor que tiene la idea y que la pone en práctica. La innovación podría ser un enfoque, una tecnología, podría ser una innovación per se. Larry Cuban
escribir respecto de cómo la decisión en el siglo XIX quería hacer trabajar o desatornillar los pupitres de la sala de clase. Era una innovación muy radical. Entonces la innovación es algo pequeño, pero es algo muy profundo y que genera una gran diferencia que puede escalarse dentro de un sistema. Para esa forma lograr un alto impacto y también un alto nivel de igualdad. Avancemos. Me queda un minuto. Es importante codiseñar la innovación con los usuarios, asegurarse que es el profesor y los estudiantes y los padres y la comunidad, todos estos miembros, sean parte del proceso de crear la innovación, para que cuando llegue el momento de utilizarla y escalarla, puedan entenderla, puedan apoyarla y puedan hacer un trabajo importante para incrustarla en su vida diaria. Siguiente. Por último, es importante construir una coalición ganadora. ¿Qué significa esto? Que el equipo de escalamiento solamente tiene un éxito limitado. Es muy importante que desde el comienzo se comprometa a los campeones, a los legisladores, investigadores, activistas de la comunidad, profesores, líderes escolares, familias y otros, para que haya más apoyo para la innovación a medida que se escala. Y en segundo lugar, va a haber una coalición amplia que pueda ofrecer una retroalimentación y pueda ayudar a pensar qué significa hacer el escalamiento, hacerlo funcionar y por último tendrá campeones que podrán ayudar al proceso durante todo el camino. Siguiente lámina. Quiero finalizar diciendo que este trabajo requiere una adaptación constante y hay que aprender haciendo y hay que recabar datos para esa forma corregir y pivotear y cambiar el proceso de escalamiento de la innovación en el camino. El plan de escalamiento que usted comienza o con el que comienza no es el con el que usted va a terminar y que lo va a llegar a la meta, sino que más bien va a ver que va a requerir cambios y va a tener que cambiar en el camino para de esa forma. Es importante tener una organización y que la organización tenga apertura, que siga aprendiendo y que tenga, por supuesto, distintas correcciones en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Brad, por tu presentación. Sumamente interesante ver estas claves o estos tips o ideas de cómo poder escalar un proyecto. Me quedo con dos cosas que dijiste, que hay que enamorarse del problema y no de la solución. Me hizo pensar también mucho cuando uno hace una tesis de doctorado, ¿no? Y te dicen que te tienes que enamorar de la problemática, del tema que vas a trabajar, porque eso es lo que te da el motor para poder realmente llegar muy lejos y quizás escalar. Acá tomo las palabras de Germán, que después no sé si quiere levantar la mano, pero él también decía, en vez de enamorarse de un problema, ¿por qué no hablar de enamorarse de un sueño, ¿cierto? Y poder llegar y hacer escalable ese sueño, que también me parece muy, muy bonito y muy poético. Y otra cosa, Brad, que sentí que era muy importante lo que decías, es que esto de involucrar también a la comunidad que va a ser partícipe de esta innovación, ¿no es cierto? Como de entender, de codiseñar esta innovación con los participantes, con los actores. Creo que también eso es fundamental, siempre tomar en cuenta para quién va dirigido y hacer parte, ojalá de manera horizontal, ¿no? A toda la gente que participa de ese proyecto. Muchas gracias, Brad, muchas gracias, Javier. Y ahora quisiera abrir la palabra, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación. Quizás, Germán, tú que estabas ahí comentando en el chat, quieres comentarlo a todos nosotros. Muchas gracias, Maciel. Muchas gracias, Brad, también por la exposición que siempre hace reflexionar. En algún momento, Brad, hablaste de 4 caminos. Yo me estaba imaginando y soñando un poco la realidad nuestra y me preguntaba si en el escalamiento también podemos combinar los 4 caminos. Por eso puse 4 carriles de un solo camino, pero diría yo también 4 carriles no paralelos, sino más bien que se cruzan de repente, a saber. O sea, una combinación. O sea, yo diría, por ejemplo, si hay escalamiento horizontal, también tiene que haber un escalamiento en cuanto a la capacidad ejecutiva de la organización. Y a lo mejor para poder hacerlo de manera horizontal también necesitamos la aprobación a nivel de políticas educativas, que es lo vertical. Entonces, es un poco la pregunta. Al otro lado, bueno, Maciel ya lo mencionó, en vez de partir de problemas, ¿por qué no partimos de sueño? Que casi es lo mismo, porque el sueño es un problema no resuelto y que queremos que sea resuelto. Pero hablando de sueño, es bonito soñar.
Entonces, a lo mejor este es un enfoque positivo que podríamos fomentar en ese del escalamiento. El otro elemento, codiseñar, entonces pensé en lo que es nuestra visión vital esencial de la cooperación genuina. Pero también después entonces dice una coalición ganadora. Y ese de ganar y perder no va con nosotros. Yo no sé si la palabra correcta, la debida, es realmente ganar, coalición ganadora. Porque si hay ganadores, hay perdedores y no tiene por qué haber. Entonces, más bien podríamos hablar de una coalición cooperadora, productiva, etcétera. Pues. Bueno, esos eran un poco los comentarios, los sentires que me provocó tu exposición. Gracias por el espacio. Yeah, those are great thoughts, and I won't take up too Son much muy time. buenos pensamientos y no voy a tomar mucho tiempo, pero no podrían ser que los 4 caminos puedan intermezclarse. Yo creo que depende del contexto, del propósito de la innovación misma, pero no necesariamente tenemos que verlos como 4 caminos completamente distintivos, pero hay que ser estratégico en cómo los caminos van a funcionar en la ubicación en particular y a veces nos tomamos demasiadas cosas encima, en especial al comienzo, y eso puede ser problemático. Y segundo, ¿por qué comenzar con el problema? Por mejor empezar con un sueño. Es muy posible y puede ser muy cierto. Yo creo que la razón por la cual nos enfocamos en un problema de identificación tiene que ver con involucrar a aquellos que crean políticas para que a ellos les importen, y aquellos que hacen las políticas tienen elementos de agenda en el plan de sector o de educación que por lo general es bastante burocrático, no necesariamente siempre racional. Entonces yo no creo que no tengas razón, yo creo que es maravilloso soñar, nunca le diría a alguien que no sueñe. Sin embargo, yo creo que la noción de enfocarse en el problema muchas veces tiene que ver cómo es más fácil recibir apoyo a nivel del gobierno central. Y la tercera noción en cuanto a ganar. Me pregunto si tal vez puede ser un tema de traducción también, porque lo digo como algo de adjetivo, no es ganar versus perder, sino el tipo de coalición que tiene una mentalidad exitosa y que puede apalancar el uso para mayor escalamiento, pero no quiero crear un binario de ganar y perder. Muchas gracias, Germán. Gracias, Germán. Gracias, Brad. Santiago Rincón, escribiste unas preguntas bien interesantes en el chat. ¿Quisieras, por favor, decirlas? Hi, Brad. Bienvenido. How are you doing, Brad? So nice to Hola, meet Brad, you. ¿cómo estás? Qué bueno conocerte. Michael sabía que yo iba a estar en esa sesión, así que manda sus saludos también. Yo creo que una de las cosas en las cuales estamos de acuerdo, bueno, primero, muchas gracias por el resumen maravilloso, muy fácil de entender y de cómo escalar y de mucha ayuda. Pero una cosa que yo he concluido es que muchas de las innovaciones que hacen que el aprendizaje poderoso suceda va en contra del sistema lógico del sistema escolar, van en contra, son contraculturales, van en contra de cómo la mayoría de los colegios y los sistemas educativos funcionan, y sabiendo que la parte de control, lógica, y bueno, y lo prevalente que es en muchos sistemas educativos, en particular en Latinoamérica. Entonces mi pregunta es, ¿qué has aprendido de todo el trabajo que has realizado al monitorear y soportar, apoyar y escalar? ¿Cuáles son las posibilidades de transformar sistemas de tal manera que puedan ser no solamente tolerados a los objetivos o a la innovación que va en contra de la corriente, sino que tiene su propia lógica de funcionamiento, en su manera de funcionar? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Yo creo que la respuesta larga y compleja tiene que ver con adaptación mutua, y que las adaptaciones son siempre cambiadas por el sistema a la misma vez, que los sistemas están cambiando por la innovación. Entonces hay como un proceso constante de cambio orgánico. Entonces, tal vez la respuesta más cerrada es que es tremendamente difícil, ¿no lo es? Y yo creo que a veces las innovaciones en realidad son para transformar un sistema, pero terminan reforzando el sistema. Entonces uno
uno debe tener mucho cuidado de qué es lo que esperan hacer, qué puede hacer la innovación. Y yo creo que hay algo muy interesante en cuanto a pensar a través de hasta qué punto la innovación se va a adjuntar al sistema mayor. ¿Lo va a hacer de tal manera que refuerza el sistema o lo va a hacer de tal manera que o transforma o tal vez expone las debilidades o las inequidades del sistema? Hay diferentes tipos de innovaciones y hay diferentes tipos de escalamientos o de maneras de cómo abordar el escalamiento para lograr diferentes cosas. Y rápidamente, yo sé que tú conozco tu trabajo y yo sé que has mirado esto antes y creo que Escuela Nueva es un buen ejemplo de algo que puede haber inicialmente querido cambiar el sistema y tal vez lo hizo de maneras muy poderosas, pero eventualmente lo trajeron adentro del sistema de tal manera que su eficacia o su uso puede haber sido alterado. Entonces yo pienso en la metáfora de manejar un vehículo y no puede sacar el pie del acelerador. Uno debe seguir empujando la innovación a través del escalamiento para poder empujar al sistema y que pueda transformarlo en vez de ser absorbido por el sistema. Muchas gracias, Brad, por tu respuesta y comentarios. Yo sé que quizás hay muchas más preguntas y esta conversación podría seguir mucho tiempo más, pero por honor a todos nosotros, nuestro tiempo, vamos a continuar con el webinar. Si tienen más preguntas o más comentarios, Javier, no sé si tú quizás quieres hacer un último comentario. Perfecto. Si tienen más preguntas, más comentarios, pueden ir escribiéndolos en el chat y de todas maneras vamos a tratar de responderlos de alguna u otra manera. Pero ahora quisiéramos presentar a Rosny, quien nos va a entregar algunas palabras sobre el escalamiento. Voy a presentar a Rosny Peña, quien es máster en docencia con enfoque investigativo, máster en estudios históricos latinoamericanos y del Caribe, licenciado en historia y docente universitario. Es responsable del Departamento de Investigación Educativa del Ministerio de Educación de Nicaragua, miembro de la Red de Investigadores Educativos de Nicaragua, miembro de la Comisión Nacional de Investigación Educativa de Nicaragua y parte del Comité de Seguimiento de LabEd. Nos compartirá brevemente su visión sobre la importancia y la necesidad de escalar los proyectos locales. Muchas gracias, Rosny. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hablar del proceso de escalabilidad o escalamiento, voy a retomar algunos elementos que planteaban los compañeros que anteceden, y es que uno de los éxitos del proceso de escalamiento radica en entender o interpretar los problemas sociales buscando la solución, pero no solamente eso, sino también algo bastante interesante es la aceptación. Y mencionaba lo último, y Germán mencionaba un elemento de co-construcción, de la solución no sea solamente un proceso de imposición, sino articulado con los protagonistas, con las personas que están en los territorios, entendiendo las necesidades para buscar una solución a través de los proyectos, a través de las necesidades. ¿Y quiénes van a dar respuesta a esto y efectividad al proceso de escalamiento? Van a ser las personas, los protagonistas, en el caso de acá, los protagonistas, los cuales van a ver en los procesos o en los proyectos de escalabilidad la solución a sus necesidades, y por ende ahí vamos nosotros a tener esa proyección por parte de los proyectos de escalamiento, en el cual decíamos o se mencionaba facilitar a los estados, a las políticas de estado, en las prácticas, en redireccionar algunos elementos que posiblemente no estaban efectivos, pero a través de los procesos de escalamiento se dan las ideas, se dan las opciones para poner en práctica y ampliar todo ese proceso, porque también hay que tomar en cuenta la diferencia entre lo que es escalar y lo que es replicar, porque en el caso del escalamiento, el éxito radica en esa toma en cuenta o la visión de tomar en cuenta al protagonista, y replicar es un proceso de imposición sin tomar en cuenta los elementos culturales, geográficos y los contextos en el cual se va a desarrollar ese proyecto. Mientras que a través de
esos elementos, el cual va a hacer un reconocimiento, y vuelvo a repetir, el caso de el reconocimiento del territorio es lo que va a permitir el éxito de esos procesos. En el caso de Nicaragua, o voy a mencionar para ser más específicos, tenemos proyectos los cuales se incluye a los protagonistas y no solamente a los protagonistas. Algo bastante interesante que mencionaban que es el caso de unos elementos de la escalabilidad, y es la integración o la fusión de la puesta en práctica de proyectos con también las políticas educativas de los sistemas. En el caso del Estado, incluir, acá se ponen en práctica proyectos en el cual se incluye a la autoridad, en este caso al gobierno, al sistema educativo, para ser no distantes, sino articulados a través del sistema educativo para dar una respuesta, no desde un punto de vista separado, sino unido, integrado, para dar solución y busquemos de ahí en adelante esos elementos. Otro de los elementos que pueden estar presentes y tomar en cuenta en los procesos de escalabilidad serían esos elementos propios. Voy a poner un ejemplo en el caso muy particular, podría ser un tema, la ausencia escolar, los factores que inciden en esa ausencia escolar. Vamos a trabajarlo, vamos a mencionarlo, pero los que son en un territorio, voy a poner un ejemplo, en el norte, no pueden ser en occidente, por las características geográficas, por las cuestiones económicas, y tomar en cuenta esos elementos que inciden en esas barreras que mencionaba el compañero Javier, y decía esas barreras del escalamiento, y está la parte económica, está la parte política, están los elementos culturales, las prácticas, entender a las personas, entender al protagonista para poder dar solución. Muchas gracias, Rosny, por tu punto de vista. También es tan importante esa articulación, ¿no? Que es la que también nuevamente pongo como ejemplo a la ED, pero es una articulación muy interesante que se está dando entre las iniciativas que son de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, articuladas con los gobiernos, con los ministerios. Tenemos varios representantes del ministerio acá presentes que son parte del comité de seguimiento, que eso también ha impulsado las iniciativas y, nuevamente, la temática, ¿no?, ha hecho que sean escalables. Ya estamos llegando al final del webinar por problemas de tiempo. Queremos agradecer a todos los invitados. También los invitamos a responder una breve encuesta que van a poner ahí mis colegas en el chat. Esta encuesta está en francés, en inglés y en español. Es muy cortita, solamente para saber su opinión de este espacio y también cómo podemos mejorarlo para que sea mejor, valga la redundancia, para todos nosotros. Y ya para cerrar este evento, queremos invitar a Lisa Sargousif-Terrans, espero que lo dije bien, quien es actualmente especialista técnica en educación en la Unidad de Gestión del Desarrollo de la Educación de la Comisión de la Organización de Estados del Caribe Oriental, OEX. Trabajó como especialista en lectura en el programa de aprendizaje temprano de OEX-USAID y posteriormente como especialista técnica del programa de respuesta y recuperación educativa COVID-19. Lisa nos va a dar las palabras de cierre. Lisa, adelante, muchas gracias. Hi, thank you so much. I know time is Hola y against. muchas gracias. Sé que el tiempo va en nuestra contra, pero buenas tardes y saludos de la Comisión USCS y todos los ministerios de educación que representamos en el Caribe del Este. Muchas gracias a Sumakix por este webinar tan importante. Simplemente quería decir que la visión de la OCDE de la estrategia es que todos puedan ser exitosos. Entonces es muy importante que al planificar nuestra innovación, que podamos echar una red amplia para que todos nuestros alumnos puedan ser impactados de manera positiva. Algunos de nuestros proyectos en la región, en las innovaciones, parecieran ser una línea con un punto, pero hay varios desafíos para poder tenerlos sustentables, pero agradecemos, como dijo Brad, es algo que tenemos que tener desde el comienzo, la noción de la escalabilidad, desde el que se conceptualiza al discernir los proyectos. Entonces, habiendo dicho eso, quería ayudarte, Brad, por estas lecciones importantes que compartiste con nosotros de escalamiento y de innovaciones, y hay cosas que han resonado conmigo. Creo que hablaste a la noción también de la co-creación. Creo
codiseñar, y es algo que nosotros estamos empleando ahora en la comisión, y yo creo que también has enfatizado la necesidad de la colaboración en los proyectos, Javier. Entonces, muchas gracias por todos estos puntos que han entregado. Y quería decir un punto más para nosotros en la región. Entendemos que la escalabilidad requiere un espacio para asociados, y eso es algo que estamos trabajando bien para nosotros. Es el foro de socios de la educación, donde juntamos a todos nuestros socios de desarrollo para poder colaborar en nuestros proyectos. Hay algunas áreas donde definitivamente debemos seguir trabajando en la parte este del Caribe, pero es una de las cosas que hemos visto que realmente está funcionando. Entonces, hemos escrito todas las lecciones y las reflexiones, y les puedo decir que vamos a estar tomando consideración de todas estas cosas al hacer impacto de nuestras innovaciones. Así que muchas gracias, Suma, y a los presentadores por esta oportunidad para poder compartir, y esperamos que podamos continuar con este tema de escalabilidad. Así que gracias nuevamente y que tengan un día productivo a todos. Fue un placer poder escucharlos a todos. Muchas gracias, Lisa, y gracias sobre todo por tenerte en el tiempo. Thank Yo sé you. que estamos todos, quisiéramos todos seguir hablando. También sé que dije que ya estábamos dando por terminado este webinar, pero justo tenemos un comentario de Hervé Bourskiot de Haití, que quisiéramos quizás, Hervé, no sé si estás por ahí, para que pudieras hacer el comentario con todos nosotros, ya que nos interesa mucho escuchar también la voz de Haití, que muchas veces por problemas de conectividad u otros problemas es difícil. Hervé, no sé si estás por ahí. Es que tiene la... Bueno, si no, rápidamente puedo leer el comentario. Bueno, me voy a voy a permitir solamente leer lo que Hervé nos compartía en el chat, que es muy interesante, ya que nos da la visión de lo que está sucediendo en Haití y los problemas sociales y políticos, económicos que se están viviendo en el país. Entonces, él preguntaba, ¿no?, si en estos contextos tan difíciles, que las condiciones son tan complicadas, ¿cómo podemos escalar una innovación? Si las condiciones están reunidas, no están las condiciones en materias de educación para hacerlo. Creo que esta reflexión puede ser una reflexión abierta, ¿no?, que en lugares tan complejos y tan difíciles, ¿cómo podemos, si el derecho a la educación no está tan presente o está muy difícil, ¿no?, realizarlo, en cómo podemos pensar en innovar y que los proyectos sean escalables? Nuevamente vuelvo a lo que dijeron los ponentes, ¿no?, de entender el contexto, de tomarlo en cuenta, pero también es importante tener reflexión y pensar en estos territorios que a veces tienen más dificultades. No sé si alguien más quiere hacer un último comentario, que me tomé yo este atrevimiento de interpretar a Hervé. No es así, les agradecemos a todos y a todas por participar. Les queremos recordar que ahora, en este momento, luego del webinar, hay un taller sobre escalabilidad que está enfocado para la gente que participa de LabEd, las innovaciones y su comité de seguimiento. Así que para LabEd, seguimos en el mismo link, vamos a hacer un break de 3 minutos y continuamos el taller. Y para todos y las participantes, agradecemos nuevamente, estamos muy contentos de estas instancias, muy contentas de poder participar, y muchas gracias. Hasta luego.